Entonces eso sería todo lo que tengo para decirles. Espero haber sido muy clara y que no hayan malentendidos, pero si tienen una pregunta adelante, pueden decirla sin compromiso. Sonrió gentilmente aquella chica de negro cabello corto mientras apoyaba su cabeza con sus manos sobre aquel escritorio rodeada de más personas alrededor quienes silencio mantenían ante las palabras que su presidenta recitaba. Observando cómo dos personas más en aquella habitación permanecían sentados frente a aquella mujer mientras una dejaba que su rostro mostrara una emoción por la noticia, el otro reflejaba algo completamente como si pensase detenidamente. Déjame ver si entendí, señorita Sona, pero ¿nos estás acaso ofreciendo unirnos a tu club? Preguntó el chico cuyo rubio cabello acompañaba con sus movimientos, reflejando en sus palabras una seriedad pero calma en sus palabras, lanzando una pregunta inofensiva pero que denotaba su pensar. Pues sería una forma simple de decirlo. Pero la verdad es que digamos que algo así sería el asunto. ¿Y puedo saber el por qué? ¿Acaso no fui lo suficientemente explicativa? Me gustaría disculparme. No, no fue eso. De hecho lo explicaste demasiado bien, pero aún así hay cuestiones que sigo sin entender. Decían cada uno con su tono normal, mientras todos en los alrededores silencio guardaban y la chica de cabello rubio igualmente su silencio y postura mantenía. Por parte de ambos lados se podía presentir aquella atmósfera y tensión pese a la actitud relajada que dejaban ver. Entonces, ¿cuáles son tus dudas, alumno Goku? Pues más que todo sería, ¿el por qué yo? O sea, de hacia lo entiendo ya que han pasado mucho tiempo juntos y creo son amigos, por ende no se me hace raro. Pero conmigo, ¿esto de qué me involucra? Apenas hemos cruzado palabras entonces, ¿por qué le ofrecerías a alguien como yo formar parte de un club que en síntesis trabaja con asuntos de la institución? Hermano, creo que lo estás pensando demasiado. Susurró hacia mientras jalaba de una parte de sus ropas al chico junto a ella cuando su monólogo habría terminado, notándose algo nerviosa de interferir pero que su petición carecería del efecto en la conversación. Supuse que tendrías esa duda. Y en pocas palabras la realidad es que has llamado mi atención desde que me venciste en el ajedrez. ¿Y qué con eso? Pues que hasta tu llegada nadie había podido lograr algo así. Por ende me demuestras que tienes una buena capacidad cerebral, sin mencionar de que en base a los logros que hemos presenciado de tu hermana, llegue a la conclusión que tú también podrías hacerlos, como tener fuerza y resistencia. ¿Qué me dicen ustedes se ejercitan? Bueno, sí. Para nada es un secreto que antes de ser transferidos formamos parte de varios clubes deportivos y equipos representativos en competencias escolares, pero, ¿qué tiene que ver? Argumentaba entre las cuestión que su mente divagaba buscando lógica a las propuestas que frente a él tomaban forma tratando de algún sentido encontrar. Pero que antes de que alguna palabra pudiera siquiera musitar, alguien más tomaría ese lugar. Pues como sabrán, nuestros encuentros han sido cuanto menos curiosos, por ello también hablándolo con lo que saben los demás aquí presentes, llegamos a la conclusión de que nos gustaría que formaran parte de este club. Alegó la chica de largo cabello negro con un respeto que denotaba su seriedad del momento además de con la calma que le caracterizaba. Bueno, no es por sonar a mal, pero nosotros apenas hemos tenido contacto y ni siquiera los conozco. O sea, de Asia lo entiendo porque pasa ratos con ustedes, pero yo. Entendemos tus dudas, alumno Goku, pero gracias a como usted ha dicho hemos interactuado con su hermana, eso nos habla de su crianza por su actitud y por ello nos hace tenerlo en consideración para esta admisión. Continuaba Tsubaki tomando aquella palabra entre la conversación mientras los demás, incluidos la chica rubia, guardaban silencio ante lo que presenciaban, pues parecía regla no escrita para ambos bandos el no intervenir en esos asuntos. Pero que todos pudieron ver cómo mientras la vicepresidenta hablaba tomando la palabra, la de corto cabello abrió un cajón del cual un aparente archivo extrajo dejándolo sobre aquel escritorio. Ejem. Gracias por las aclaraciones, Tsubaki, pero ahora me toca. Bueno, verás. No es algo que me ocurra o me guste hacerlo. Pero revisando un poco tu expediente, me vi con la sorpresa del por qué fuiste enviado desde Inglaterra a Japón, todo gracias a un malentendido.
expresó la chica mientras abría el documento entregándoselo al chico, quien lo tomó mirando su expediente notando que era el original. Y tú te preguntarás qué quiero lograr. Pues bueno, es bastante simple y es que te propongo un acuerdo de beneficio. Dijo para cruzarse de brazos dejándose caer en el apoyo de su asiento mirando al frente al par de hermanos quienes veían ambos aquel documento. Donde al aquel movimiento haber realizado, se vio como nuevamente Tsubaki tomaba la palabra. Por eso nuestra nueva propuesta es la siguiente y puede rechazarla si lo desea, que no tomaremos repercusiones y dejaremos de molestarlo. Pero nos gustaría que aceptara y que a cambio de ayudarnos. En situaciones importantes cabe remarcar, nosotros como Club del Consejo de Estudiantes haremos todo lo posible para que su expediente no se vea afectado y así le sea más fácil cumplir con su castigo. Manifestó ella con una ligera reverencia mientras llevaba una de sus manos al pecho hablando como si se dirigiera a una persona cuyo rol fuese uno superior, pero que la mirada de vos chicos, en especial la de Goku, reflejaba muchas cosas. Mientras que Sona esperaba que esto funcionara al igual que su club, pues había algo que todos sabían, esos dos se guardaban y la curiosidad les brillaba a hacer posible cualquier medio para lograrlo. Y ese sería el acuerdo. Son Goku, tú nos ayudas en cosas del club y nosotros te ayudamos en que tu expediente no se vea manchado. Por ejemplo, podrías hacer lo que se te acusa realidad y nosotros nos encargamos de que no sea más que un rumor o un sueño. Así que, ¿qué opinas?, había dicho Sona recomponiéndose mientras apoyaba ambos brazos en el escritorio mientras miraba fijamente sus objetivos, mientras su expresión reflejaba una sonrisa que parecía inocente y que honestidad sin hostilidad era dada. Esperando la respuesta de las personas delante de ella. ¿Qué opino? Pues 1. Esto es invasión a la privacidad. 2. Esto es invasión a la privacidad. Y 3. Esto es invasión a la privacidad y abuso de poder. Sin mencionar que algo aquí no me huele bien, así que te pido amablemente que me digas la letra pequeña. Argumentó Goku, quien dejaba el sobre con la documentación sobre la mesa, sonando pacífico mientras mantenía la mirada fija en aquella mujer. Pues la letra pequeña sería tu utilidad, pues verás. El Club del Consejo, o sea nosotros, estaremos a cargo de un evento próximo. Por ende debemos preparar adornos y todo lo necesario, así que por ende tendremos que cargar muchas cosas y ahí es donde su ayuda nos viene de maravilla. Ya que ustedes nos serían un par de manos extras. Aunque claro, tengo que remarcar que ustedes no serían miembros 100% del club, sino de manera honorífica. ¿Honorífica? ¿Y cómo sería eso? Eso déjeme decírselo, pues verá, este método se basa en que si aceptan sus nombres serán relacionados a este club como miembros, pero la diferencia es que no tendrán por qué lidiar con las tareas de cualquier club como todos los demás. O sea, no tendrían que asistir a reuniones o hacer papeleo, incluso no tendrían que estar presentes si no es obligatorio. A cambio de eso, en momentos como sería el evento que nos tocó organizar para dentro de unas semanas, nos brindarán su ayuda en la decoración u organización. O sea, seré como un miembro fantasma. Concluyó Goku ante las palabras que Saji le había manifestado, resumiendo de forma concreta todo el diálogo que aquel rubio había manifestado, dejando en un silencio la sala. Expectantes ante la respuesta del hermano mayor, todos guardaban su silencio pues no sabían qué deberían decir para ese momento, pues unos ni siquiera entendían por qué estaban haciendo esto. Pero algo era seguro, y es que si su presidenta estaba empeñada en conseguir su colaboración era por algo importante. Bien, entonces así quedamos. Gracias por la charla y el tiempo, nos vemos y cuídense todos. Fueron las palabras que Goku había manifestado, pues después de su respuesta final haber dado de todos una despedida cortés les había entregado, saludando a cada uno para retirarse rumbo a la entrada. Adiós señorita Sona, señorita Tsubaki. Tú también Saji, y el resto. Los veremos luego, gracias por su hospitalidad, que les vaya bien. Expresó Asia con entusiasmo mientras se despedía de todos con una sonrisa mientras se retiraba, saliendo así ambos hermanos de la habitación dejando al resto solos, pero que apenas aquella puerta sonó su clic del cerrojo. Un fuerte suspiro de agotamiento fue emitido al mismo tiempo por la mayoría presente. Bueno, no es lo que esperaba, pero al menos me doy por bien servida.
Susurraba Sona mientras organizaba algunos de sus documentos sobre la mesa para seguidamente guardarlos. Eso estuvo cerca, por un momento creí que no se irían. Manifestó una de las mujeres presentes de azul cabello mientras se sujetaba el pecho entre rápidas respiraciones. Presidenta, ¿podría decirnos por qué los invitó? ¿Y por qué les propuso unirse sin ser demonios como el resto? Expresó una chica de rojizo cabello con coletas y baja estatura en la habitación. Muy dudosa en el accionar que se había llevado a cabo en aquella oficina, pues a diferencia de algunos ahí presentes ella apenas si conocía a las personas que se habían ido. Ignoraré tu falta de confianza, Tomo Maggiore, y te lo explicaré. Verás, en resumidas cuentas, hay algo que me dice las personas que acabas de ver salir, tienen algo especial. Ahora, ¿qué es? Ni siquiera yo te puedo responder esa duda, pero prefiero por si acaso tenerlos cuanto antes como aliados. Pero presidenta, esos dos ni siquiera emiten una energía de mana perteneciente al mundo sobrenatural como todo ser que no sea un humano normal. Yura, apóyame en esto. ¿Recuerdas lo que nos dijo la presidenta cuando nos unimos? Nunca juzgues un libro por su portada, por lo que si la presidenta centró su atención en esos dos, entonces sus motivos tendrá y probablemente sea más un beneficio para todos. Pero, ¿y si resulta que no son nada de lo que se cree? Yura tiene razón, además Tomoe. Aquel día te fuiste antes, así que no te enteraste de lo ocurrido, pero te lo diré, una de las principales causas de que la presidenta tenga ese interés es porque el chico que viste derrotó a la presidenta en un juego de ajedrez, no una, sino 2 veces. Exclamó con frialdad una mujer de blanco cabello, que su tono de voz mostraba su poco tacto entre lo que decía. Notando sus pupilas como la expresión de la peli rojiza dejaba verse sorprendida ante lo mencionado, pero que rápidamente sacudía su cabeza de forma que se negaba en creer lo que se le estaba revelando. Pero que no bien alguna de ellas estaba por la conversación continuar, una presión en la habitación se había hecho presente, donde el escalofrío su cuerpo había recorrido. Creo que ya fue mucha información revelada por tu parte, alumna Momo. No creo sea necesario profundizar en detalles irrelevantes. Comentó Sona, quien un tono afilado e irritante dejaba resonar en sus palabras, junto a un tic en su ceja que denotaba el desagrado de las palabras de uno de sus lacayos, emitiendo de esta forma un escalofrío en toda la habitación. Solo céntrense todos en que sean o no especiales, más vale tener una buena imagen ante lo que desconocemos. Pues no nos gustaría estar enemistados con aquello que sale de nuestro entendimiento. Añadió aquella chica de corto cabello negro mientras sus lentes se acomodaba a medida que lo decía, no sin antes fijar sus pupilas hacia su sierva, quien ante aquella fijación, un escalofrío su ser había recorrido, pues entendía que algo malo le pasaría. En otro lugar. Veamos. Sona Asia, nacida en Italia y crecida territorio inglés. Edad actual 17 años, cursando el primer año de secundaria. Notas ejemplares y su historial académico sin ningún reporte ósea, en limpio, además de que se le añaden algunos reconocimientos como estudiante ejemplar. Y por alguna razón uno de ellos es en un deporte masculino. Eran las palabras que una chica de rojizo cabello comentaba mientras entre sus dedos sostenía un objeto del cual leía la información de aquella persona. Todo esto mientras era acompañada por otra persona quien le escuchaba cada palabra, a su vez que el sonido de la taza de té eran emitidas en aquella habitación. Vaya, vaya. Parece que esa chica es alguien interesante, dijo la mujer que le acompañaba mientras servía una taza de té a la pelirroja junto a ella, quien aceptaba para dejarla a un lado luego de haberle dado el primer sorbo. Algo así. Aunque viendo su registro académico, no hay mucho que resaltar. ¿Entonces te darás por vencida en tu búsqueda, Bucho? Normalmente. Lo haría, ya que una persona como ella no estaría siquiera en mi radar. Pero lo que más me llama la atención es que Sona se junte con ella al punto de invitarla a reuniones entre nosotras. ¿Lo dices por lo sucedido en el juego de quemados?, dijo la peli Violeta, quien observaba a su presidenta levantarse de su asiento con el té en manos mientras lo movía, acercándose a una de las ventanas. Apoyándose en el marco de esta, parecía estar viendo a la nada mientras su reina hablaba. En su mayoría. Ya que habíamos acordado jugarlo con nuestros siervos,
Pero a la hora de la verdad Sona llegó con apenas los miembros justos para un duelo 1 a 1 donde incluyó a esa chica diciendo que ella llegó para completar y dejó fuera a varios de los suyos. Eso sí que fue raro. Y más tomando en cuenta que esa chica tenía unos buenos reflejos ahora que lo mencionaste. Pues en ocasiones yo trataba de darle junto a Koneko pero solo acabamos siendo eliminadas. Argumentó mientras se acercaba a su presidenta quien la espalda le daba tomando su propio té mientras su presidenta hacía lo mismo. No sabría decirte. Estuve tan concentrada en mi duelo con Sona que ni me di cuenta. ¿Y qué piensas hacer ahora, Rías? No lo tengo muy en claro. Aún hay muchas cosas que hacer realidad, entre ellas hacer que Issei se fortalezca. En eso tienes razón, Bucho. Issei es bastante débil actualmente, diría que hasta Koneko o Kiba pueden derrotarle 30 veces antes de que consiguiera dar el primer golpe. ¿Así que tan deplorable? Exclamó ella mientras le entregaba su taza vacía a la chica junto a ella quien asintió tomando el recipiente vacío para llevárselo, pero que al regresar y en sus pensamientos perderse mientras se apoyaba en el marco de aquella ventana. Sus celestes pupilas se habían posado en algo hacia abajo, algo que hasta ese momento su atención jamás habían llamado y que hasta ese momento ella ni siquiera se había percatado. ¿A qué no? Dime una cosa, ¿ese chico suele estar ahí? Había en ella manifestado mientras cruzaba sus brazos, fijando su mirada en la silueta de aquella persona que recostada hacia abajo aquel árbol mientras las personas caminaban por los alrededores de él. ¿O, te refieres a él? Sí. Koneko e Issei han dicho que siempre lo ven en los recesos ahí dormido. Respondió aquella otra mujer mientras se acercaba con el nuevo té en sus manos el cual entregaría a su presidenta quien gustosamente aceptaría. Además, no estoy muy segura pero creo Issei mencionó algo que cuando llegaron, ese chico se presentó junto a la chica hacia como su hermano mayor. Aunque sigo preguntándome como si es su hermano mayor, ¿puede estar cursando el mismo nivel académico que la menor? Añadió Akeno quien con un dedo en su mejilla hacía recuerdo de las palabras que su compañero había manifestado. Aunque dichas memorias solían ser más que fragmentos pues nunca solía prestar mucha atención a cosas no relacionadas con el club y menos cuando estaba molestando a dicho compañero con sus provocaciones. ¿Habrá tenido que repetir algún año académico? Es plausible, Akeno. Pero aún así, creo que también lo recuerdo apenas pero me pareció haberlo visto esperando fuera de la oficina de Sona. Dijo Rías con aburrimiento en sus palabras pues no tenía muchas ganas de recordar cosas que a su parecer parecían ser irrelevantes. Pues no recordaba nada de aquella persona y mucho menos algo importante, pues nunca habían siquiera cruzado alguna mirada por ende ninguno tenía una imagen del otro. Aunque si me permites opinar Bucho, ¿no crees que él también pueda tener algo especial? ¿Lo dices porque acabas de decir que él y la chica que estoy investigando son hermanos? Veo que entiendes rápido. No lo sé, puede que sea una posibilidad pero no recuerdo nada o ningún momento destacable en comparación a la chica Asia. Bueno, sobre eso. Kiba dice que siempre que pasa por ahí, mencionó que solo lo ve seguir una rutina de llegar y dormir para minutos antes de sonar la campana, levantarse e irse para estar en su salón cuando la campana suena. Aunque esto último Koneko es quien lo dijo pues cuando entra al salón, lo primero que ve es a ese chico sentado solo en el salón como si solo esperase al resto. Interesante. ¿Piensas hacer algo, Bucho? Dijiste que era hermano de la estudiante Asia, ¿no? Sí. ¿Por qué la pregunta? Ah. Por nada en especial Akeno, nada en particular. Fue la conversación que aquellas dos mujeres tuvieron mientras ambas bebían un té cada una, mientras que la peli Violeta solo observando desde la espalda a su presidenta preguntándose en sus adentros qué podría estar pensando. Horas después. Fue un día productivo, ¿no crees? Expresó una alegre voz en aquel momento mientras sus pasos sonaban junto al de las demás personas en los alrededores, siendo estas personas que algunos de sus trabajos regresaban tanto a pie como en vehículos. Para mí fue lo mismo de todos los días. Escuela y dormir. Respondió aquel chico de rubio cabello mientras bostezaba a su vez que cuando junto a un poste de iluminación pasar, ver cómo su vestuario cambió. Aunque me sorprende que hayas aceptado ayudar al club del consejo, creí que te negarías. No tenía de otra.
Si me negaba probablemente los tendría respirándome en la nuca, además de que me prometieron que puedo seguir con mi rutina sin verse afectada. ¿Qué rutina? Si únicamente vas a la escuela y duermes cada que tienes oportunidad. Eso es una rutina. Para alguien como yo, dormir es la única forma de diversión. ¿O sea que te diviertes más durmiendo que cuando pasamos tiempo juntos? Expresión triste era lo que aquella chica de largo cabello rubio había manifestado, mientras apretaba una parte de su ropa se veía como con cada palabra que manifestaba después de las declaraciones que su hermano había hecho. Sus esmeraldas pupilas comenzaban a inundarse. Estando al borde de las lágrimas ella pensaba muchas cosas, pero que antes de que dichas lágrimas pudiesen siquiera salir, una mano en su cabeza fue colocada, seguidamente de un rápido movimiento a los lados sacudiéndole el cabello. Tampoco es para que llores. Pero dijiste que te diviertes únicamente durmiendo. Pues hasta cierto punto es cierto. Pero es únicamente cuando no estás a mi lado. Sabes bien que yo no sé divertirme, para mi diversión es otra forma completamente diferente a la tuya. Pero aburrida para otros, pero tú me alegras y me divierto contigo. ¿Lo dices en serio? Dijo hacia secándose las lágrimas de sus ojos mirando a su hermano quien seguía acariciándole el cabello. Muy en serio, además lo de dormir es un hábito que adquirí con el tiempo gracias a Zen, ya que Dragón Flojo solo se la vive durmiendo y supongo fue un hábito que se me pegó. Añadió Goku como respuesta mientras bostezó cerrando uno de sus ojos mientras dejaba de acariciar el cabello de la chica quien seguidamente su cintura rodeó con sus brazos en un abrazo y pequeños brincos. Pero rápidamente se separó del abrazo para cruzarse de brazos dándole la espalda a Goku mientras Asia intentaba verse molesta. Eso fue cruel, hermano. Ahora si quieres que te perdone por mentirme, deberás comprarme un helado. Expresó hacia quien de brazos se había cruzado dándole la espalda a Goku quien se rascaba la cabeza. Deja de fingir, Asia. Sabes perfectamente que lo de fingir enojo no te sale. Pero aún así te compraré un helado si con eso eres feliz. ¿De verdad? Quiero decir, es lo mínimo que esperaba. Que sea vainilla. Respondía ella simulando el enfado queriendo demostrar lo molesta que se encontraba pero que a ojos de Goku no era más que un intento fallido de enfado pues sabía que Asia fingía ese malestar. A lo cual este solo se resignó a acariciar otra vez esa rubia cabellera. Como digas. Ven, vamos a buscar una heladera. Alegó aquel chico mientras tomaba un rumbo, dejando atrás a Asia quien al sentir aquella mano y como la voz de su hermano se marchaba está abriendo los ojos quiso alcanzarle, pero que antes de que Goku sus palabras pudieran finalizarse, una voz nueva presente se había hecho. Goku, Aya. Qué bueno que los veo, por un momento pensé que no los encontraría. Habían sido las palabras que una voz femenina se había manifestado, dejando escucharse como su respiración era algo acelerada entre la multitud de los alrededores, deteniéndose ante el par de hermanos tratando de recuperar el aliento. Hola Miku, es bueno verte. ¿Qué sucede que vienes tan acelerada? Preguntó Asia con una sonrisa mientras con su mano hacía un gesto en forma de su saludo a la chica de largo cabello turquesa. Nada en particular, solo que esperaba verlos ya que quería hablar con ustedes sobre pues ya saben. El proyecto que ustedes accedieron a ayudarme ya que tuve un sueño donde digamos una voz me dio instrucciones y quería hablarlo con ustedes sobre si era posible hacer esos cambios. Por mí no hay problema, ¿y qué hay de ti hermano? No veo por qué no, total no tengo nada mejor que hacer. Por cierto, íbamos por unos helados Miku, ¿quieres uno? ¿Por qué puedo comprarte uno si lo deseas? Habían dicho los tres integrantes en esa acera mientras veían como la chica de turquesa cabello luego de decir sus palabras se apoyó en el faro de luz como si tratase de recuperar el aliento. Rayos. Tengo que recuperar mi vida atlética, no creí que alejarme del ejercicio por unos meses tuviera estas contras. Susurraba para sí misma apoyándose en sus rodillas mientras prestaba atención a las palabras de las personas que junto a ella se encontraban. Me parece bien. Aceptaré el regalo. Por cierto, Goku. Una duda. Preguntó la chica entre cortes en sus oraciones por la fatiga mientras se secaba el sudor recomponiéndose para mirarse fijamente. ¿Qué sucede? ¿Alguna duda?
Contestó con sus propias preguntas aquel Goku que a nada se había encontrado para darle la espalda a aquella chica hasta que sus preguntas Goku había escuchado y con ello la intriga en él se había generado. Soltando sus afirmaciones con interrogaciones esperaba la respuesta de Miku. ¿Pues qué? Quería preguntarte cómo te cambiaste de ropa tan rápido. Si apenas acabamos de salir de la academia, ¿cómo es que tienes otra ropa? Dijo ella mirando la silueta del chico quien se miraba extrañado por la duda pero que rápidamente se vio a sí mismo dando así su expresión la cual reflejaba que había entendido a lo que Miku se refería. Pues era normal la duda, la ilusión solo duraba mientras estuviera en las instalaciones y fuera de resta salvo Asia, todos podían verlo con el uniforme masculino de aquella academia. Encontrándose así Goku en un aprieto pues no sabía qué responder pues estaba tan acostumbrado a que nadie le preguntase o le importase ese cambio que jamás se había preocupado. Teniendo así un momento de silencio donde una respuesta favorable quisiera darse para de aquel aprieto salir algo que hasta Asia se daría cuenta pensando en una excusa para salirse con la suya. Pero que al ver el rostro de Miku sabían que sería complicado pues mientras que para los demás todas esas posibilidades pasaron en un milisegundo, para los hermanos esas propuestas tomaron su tiempo. Hasta que finalmente dieron con una al mismo tiempo pero algo sabían y era que todo dependerá de si la chica que frente a ellos se encontraba, les creyera o no. Pero que al final lo habían intentado todo.